Pues nada, vamos a ello sin perder tiempo, sin más dilación, como siempre, vamos al asunto. Vamos a presentar la conferencia educativa Condiciones de Mercado, la en singular, pero será las, porque seguramente no nos dé tiempo a acabar en el día de hoy. Son varios temas a tratar, varios puntos a desarrollar, entonces seguramente nos lleve varias sesiones educativas. Hoy comenzaremos desarrollando unos puntos sobre este tema de condiciones de mercado, que es muy extenso. Bueno, en primer lugar y como siempre, presentación, Jesús Ángel Benito, director de ForexIndices.es a través de FX Street. Como siempre, les damos la bienvenida y esperamos que pasen un rato agradable. Y de paso, si aprendemos algo, como siempre comento, para que después nos sirva en nuestra negociación de los mercados, pues muchísimo mejor. De mi parte, por supuesto, que lo voy a poner todo para que en esta hora de conferencia ustedes aprendan y le quede muy clarito todo lo que vamos a explicar de aquí en adelante. Condiciones de mercado. Comenzamos la sesión. Bueno, vamos a comenzar la sesión. Vamos a ver qué es esto de condiciones de mercado, ¿no? Porque dicho así, habrá quizás mucha gente en la sala que no sepa a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué son las condiciones de mercado? Bueno, la condición de mercado como término para la utilización concreta en los mercados financieros es lo que nos marca la cotización en la evolución de un producto. Es decir, lo que nos va mostrando la cotización, la evolución, cómo va evolucionando la cotización de un producto, si va evolucionando a ritmo muy rápido para la temporalidad en la que estamos observando, si va evolucionando a ritmo muy lento, si tiene unas pautas de espera, si tiene movimientos de consolidación, si esos movimientos son muy acelerados en tendencia alcista o en tendencia bajista. En fin, la condición de mercado siempre nos va a guiar sobre la cotización de un producto precisamente el precio nominal, lo que nos marca el precio nominal de la cotización de ese producto. Para ello no va a ser tan fácil, ¿no? La condición de mercado quizás sea la mejor herramienta, la mejor estrategia que tenemos para negociar en los mercados financieros, pero igual que tiene de dulce lo tiene de amargo, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo saber identificar qué condición de mercado tenemos en la cotización de un producto, en las temporalidades en las que estamos trabajando, nos va a ayudar muchísimo, pero también va a ser nuestro enemigo, porque la condición de mercado, las cotizaciones no avisan cuando van a cambiar de un estado a otro, ¿no? También va a ser nuestro enemigo, es decir, que va a ser nuestro mayor aliado, pero también va a ser un gran enemigo, ¿no? Las condiciones de mercado. Nosotros estamos acostumbrados, los análisis de Forex índices, los primeros, pero cualquier análisis de cualquier operador, de cualquier analista que veamos, si nosotros testeamos una plataforma, seguramente no veamos ningún gráfico como el que estamos observando en la imagen. Es decir, esto es un gráfico virgen. ¿Qué quiere decir un gráfico virgen? Pues bueno, que únicamente está la cotización, únicamente está el indicador de precio sobre la imagen. No hay ningún indicador, ninguna línea de tendencia, absolutamente nada. Yo sé que la mayoría de los operadores, pues bueno, tienen instaladas en sus plataformas sus plantillas de trabajo, pero de vez en cuando y todos los días, si es posible, debemos de acostumbrarnos a ver algún gráfico virgen. ¿Por qué? Porque los indicadores pueden despistarnos sobre la condición de mercado real que nos está marcando la cotización de ese producto. Y porque echarle un vistazo a un gráfico virgen como este nos puede proporcionar información, aunque parezca un poquito mentira, por así decirlo, aunque parezca un poco difícil, una imagen clara, nítida de un gráfico virgen como este nos puede proporcionar muchísima información para detectar la condición de mercado, no para establecer estrategias concretas, evidentemente. Sin unos niveles, sin unas líneas de tendencia, sin unos soportes o resistencias, evidentemente no podemos plantear estrategias de entrada y de salida al mercado.
¿de acuerdo? Pero sí para leer la condición de mercado, para ver esa condición de mercado. La visualización es importantísima. Eso en primer lugar, saber visualizar la cotización del producto que estamos negociando. Es vital el aspecto visual, como comentamos. Después también vamos a analizar la condición de mercado desde un punto de vista de liquidez. Vamos a enumerar en un principio los 6 o 7 temas que vamos a tocar en estas conferencias de condición de mercado. Los vamos a enumerar muy deprisa y luego nos vamos a centrar ya en el tema que vamos a desarrollar hoy, que es la visualización del mercado. ¿De acuerdo? En otro tema también vamos a tratar lo que es la liquidez. No es lo mismo un mercado líquido que un mercado poco líquido. No es lo mismo un producto donde haya mucha liquidez de negociación, donde se mueva mucho el dinerito, que un producto donde se mueva muy poco el dinero. Las condiciones de mercado son totalmente diferentes y sobre todo va a influir muchísimo para saber detectar las condiciones de mercado. No es lo mismo un producto que otro. Aquí estamos viendo 6 pares de divisas totalmente distintos con unas condiciones de mercado totalmente distintas. Si observamos cada uno de los 6 gráficos, las condiciones de mercado son totalmente distintas, incluso unas distan mucho de las otras. Entraremos en detalle para ver cómo no todos los productos y no todos los pares de divisas, ni materias primas, ni índices bursátiles, ni acciones de bolsa siquiera, puras y duras, tienen las mismas condiciones de mercado. Cada mercado tiene una condición y cada producto tiene otra condición muy distinta y esto debemos de saberlo. No podemos utilizar la misma estrategia para un euro-dólar en 5 minutos que para una estrategia un libra-dólar en 15 minutos. Es evidente, tenemos que ajustar para cada temporalidad, para cada par de divisas tenemos que ajustar nuestras estrategias. El utilizar estrategias estándar nunca nos va a llevar por el buen camino. Cada estrategia debe de ser definida y concreta para un producto concreto y en una temporalidad concreta. Bueno, vamos a pararnos también en otra sesión a detallar cómo podemos distinguir las condiciones de mercado de los principales pares de divisas. También vamos a tener en cuenta productos intervenidos. Estamos viendo la imagen del cruce de divisas euro-che, el euro con el franco suizo. El euro con el franco suizo es un cruce intervenido desde septiembre del año 2011, cuando el Banco Central Suizo decidió intervenir este cruce y decidió intervenirlo en la zona del 1,20. Es decir, desde entonces el euro con el franco suizo, el Banco Central Suizo no deja que cotice por debajo del 1,20. ¿Para qué vemos esta diapositiva? Muy sencillo. Pues cuando un producto es intervenido o cuando un par de divisas es intervenido, la condición de mercado se muere. Vemos en la imagen cómo la condición de mercado históricamente había sido totalmente normal hasta que intervino el Banco Central Suizo, que como vemos se nos ha muerto prácticamente. La cotización oscila muy poquito en el intradía. Es un par que de media tiene últimamente unos 25-30 puntos de negociación entre máximo y mínimo intradiario, prácticamente inoperable en el intradía. Entonces, debemos de tener en cuenta también estos productos intervenidos que nos van a cambiar un par de divisas o un producto que había sido muy operable hasta tal fecha, de tal fecha en adelante puede convertirse en inoperable o en muy caro para negociar si es intervenido por alguna institución oficial. En este caso estamos poniendo el ejemplo del euro con el franco suizo. También hablaremos de los productos intervenidos. Hablaremos también, como es de rigor, de los datos macroeconómicos, del impacto que generan los datos macroeconómicos de alto impacto. Hablaremos de ellos, el por qué, cómo podemos operarlos, si antes y después, si durante, con qué gestiones de riesgo, en fin. Detallaremos también el impacto que generan y cómo nos provocan unos cambios de condición de mercado abruptos, muy potentes, que nos pueden hacer muchísimo daño si no tenemos unas pautas concretas para negociar en estos eventos tan importantes. Hablaremos de ello también más adelante. Hablaremos también de acontecimientos por sorpresa. ¿Qué quieren decir acontecimientos por sorpresa o eventos por sorpresa? Estamos viendo la imagen del par dólar-yen
en el terremoto y posterior tsunami de Japón en marzo del año 2011. Vemos la violencia con la cual se comportó la cotización del dólar 100 en aquellos momentos en los que se conoció la noticia del tsunami. Hablaremos también de cómo generan volatilidad extrema y cómo debemos de tener en cuenta las condiciones de mercado que se nos presentan en esos momentos, por así decirlo, de incertidumbre, porque cuando se produce un acontecimiento de estas características, que siempre es por sorpresa, pues los inversores se ponen nerviosos, es decir, los grandes capitales siempre se van a poner nerviosos y eso genera unos movimientos muy bruscos, con una volatilidad extrema tanto en el corto como en el corto-mediano plazo, ¿de acuerdo? Y debemos de tener muy en cuenta esos movimientos. También debemos de tener en cuenta para las condiciones de mercado las situaciones de crisis agudas especiales, como por ejemplo la que se nos generó con la quiebra de los bancos americanos Lehman Brothers, que fue el pistoletazo de salida a la crisis en la que todavía nos encontramos inmersos. Vemos, por ejemplo, cómo un cruce de divisas como el euro con el dólar australiano, en un mes de negociación hizo un recorrido de más de 4.000 puntos, o sea, un recorrido abrupto totalmente desde la zona del 1,65 se nos posicionó por encima de los 2,10, es decir, más de 4.000 puntos en un mes de negociación, exactamente en el mes de octubre del año 2008. Cuidadito también con estos escenarios de crisis, no siempre tenemos las mismas condiciones de mercado. Ahora, últimamente, desde hace unos meses para acá, el mercado de divisas está bastante tranquilo, tiene unos movimientos bastante tranquilos, pero sabemos que años atrás, por ejemplo, en el año 2008, cuando se originó la crisis en la que estamos inmersos, los movimientos fueron violentos, muy violentos, sobre todo durante el mes de septiembre, octubre y noviembre del año 2008. Para ello debemos de estar preparados, debemos de saber cómo se comportan las cotizaciones en esas condiciones de mercado que nos pueden marcar en momentos extremos, ¿no?, provocados por acontecimientos importantes. Y también vamos a tener en cuenta en próximas sesiones el calendario, pero el calendario físico, el calendario cronológico, no el calendario económico, sino el calendario cronológico. ¿Por qué? Pues porque las cotizaciones no se muestran igual un lunes que un martes, un miércoles, un jueves o un viernes. Las cotizaciones tienen su ritmo histórico y un lunes nos marcan una condición de mercado, un miércoles nos marcan otra condición de mercado y un viernes nos marcan otra condición de mercado muy distinta. Como la sesión asiática nos marca una condición de mercado distinta a la europea, a la americana, en fin. Vamos a detallar día por día, semana tras semana, porque no es lo mismo un lunes que un viernes, como hablábamos, mes tras mes y año tras año. No es lo mismo los primeros días de negociación o los últimos de un mes que los días intermedios, es decir, los días de mediados de mes. No es lo mismo, como tampoco es lo mismo, por orden cronológico, las condiciones de mercado que nos marca el mes de enero y el mes de febrero que las condiciones de mercado que nos marca el mes de agosto o el mes de diciembre. Entonces, todos estos aspectos que intervienen directamente en la condición de mercado de un producto es lo que vamos a detallar en esta sesión que vamos a iniciar hoy y en próximas sesiones. En jornadas venideras, pues realizaremos alguna conferencia educativa más. El día de hoy lo vamos a, una vez que hemos visto el menú, por así decirlo, de las sesiones que vamos a ver en meses futuros, vamos a centrarnos hoy en lo que es la visualización del mercado. Aprender a visualizar el mercado sin indicadores, absolutamente sin nada. Estamos viendo una imagen que me resultó muy curiosa, me la encontré el otro día por ahí, bueno, entre los muchos análisis, me encontré esta imagen y, bueno, sinceramente la persona que haya diseñado este gráfico, pues bueno, debe de aclararse, ¿no?, con tanto indicador, con tanta línea de tendencia, con tanto soporte, tanta resistencia, manchas, en fin, otros dos indicadores por la parte inferior del gráfico, seguramente tenga una estrategia definida, ¿no?, con tanta herramienta, pero sinceramente es muy difícil ver la condición de mercado, ¿no?,
con tanta herramienta colocada sobre el precio. Por eso, y como os comentaba hace un poquito al iniciar la sesión, debemos de acostumbrarnos también de vez en cuando a ver gráficos vírgenes, ¿no? Aquí estas dos líneas no tienen nada que ver, aparecen en el gráfico porque la fotografía está tomada de un gráfico que tenía dos líneas, pero no tienen que ver nada para la explicación que os voy a dar a continuación. De vez en cuando, como os comentaba, necesitamos gráficos vírgenes, que solamente esté la cotización, ¿no? Para que nos dé información por sí misma, ¿no? La potencia de las velas, si son velas de amplio rango, si son velas de indecisión, si tenemos dirección bajista, si es alcista, si es enrangada, en fin, un gráfico de una forma limpia y clara nos va a orientar muchísimo de la condición de mercado y sobre todo con las pautas. Al finalizar la sesión os voy a dar unas pautas concretas de cómo debemos colocar los gráficos para que nos orienten en la condición de mercado. Por ejemplo, estamos visualizando un movimiento direccional o tendencial definido. En este caso es un movimiento, como vemos, si nos fijamos en el cursor, es un movimiento direccional claramente bajista y definido. ¿Por qué es un movimiento direccional claramente bajista y definido? Pues porque si nos fijamos en la imagen, no tiene ni correcciones siquiera en este movimiento bajista. ¿Qué quiere decir que no tiene correcciones? Pues que no tiene movimientos de recogidas de beneficios. Lo único que tiene la cotización de este producto en este movimiento bajista, que nos da igual el producto que sea y la temporalidad que sea, porque la lectura es la misma, ¿no? Para lo que estamos explicando. No tiene ni siquiera, como comentábamos, recogidas de beneficios. Solamente tiene consolidación de niveles alcanzados. Si vemos un nivel de consolidación, dos niveles de consolidación, 3, 4, vemos el quinto y vemos el sexto. O sea, es un movimiento que se define como movimiento direccional definido, en este caso bajista. Si fuera un movimiento al alza con las mismas características que este movimiento, pues sería alcista, sería lo único que deberíamos de tener en cuenta. En vez de ser un movimiento direccional bajista definido, sería un movimiento direccional alcista definido. En definitiva, un gráfico virgen para que nos deje ver estas consolidaciones de mercado nos va a guiar para aprender a distinguir las condiciones de mercado. Vamos a ver en la diapositiva siguiente lo que es un movimiento de rango definido. ¿Qué es un rango definido? La mayoría de vosotros imagino que sabéis lo que es un rango definido. Un rango es cuando la cotización de un producto oscila entre dos niveles, uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo, y nos choca varias veces entre esas dos barreras y no se define ni en movimiento alcista ni en movimiento bajista. Es decir, la cotización está encerrada, los inversores, la lectura de mercado que debemos de quedarnos cuando una cotización está enrangada es que los inversores dudan. Es como cuando vemos un doji pirinola en los gráficos. Hay indecisión, no saben si tirar para el norte o tirar para el sur. La condición de rango nos marca indecisión y nos marca, generalmente, nos marca lo que veíamos en el gráfico anterior. Nos marca periodos de consolidación. Cuando la cotización se nos queda en un estrechito rango y en poca variación de puntos, cuando se coloca en un rango es que estamos consolidando niveles alcanzados. ¿De acuerdo? Oscilación en rango siempre es que hemos alcanzado niveles. Estamos consolidando, generalmente también viene otras lecturas detrás. Generalmente viene detrás pues la sesión operativa en la que esté circulando la cotización. Si es la sesión asiática es muy normal ver condiciones de rango, por poner un ejemplo, o si es antes de un dato macroeconómico también es muy fácil ver estas condiciones de rango, pero bueno, no estamos hablando de ello hoy, sino que estamos hablando de la visualización pura y dura, sin tener nada más en cuenta. En la próxima diapositiva vamos a ver lo que llamamos un rango definido direccional. Es decir, esto es un movimiento de rango definido
con una dirección. Vemos cómo la cotización, estas dos líneas forman un canal, pero bueno, simplemente están aquí más bien de adorno, no para nada concreto, simplemente para marcar, ¿no?, cómo tenemos un movimiento en rango direccional, que es distinto a la diapositiva que veremos a continuación. ¿Por qué es esto? Es un movimiento de rango direccional, porque el rango es lo que manda en la cotización en este movimiento. Es un rango ligeramente inclinado y en sentido alcista, y para la lectura del mercado y para la condición de mercado lo debemos de detallar como tal, como un rango definido con una dirección, en este caso con una dirección alcista, lo que llamaríamos un rango direccional, como estaba comentando. Ahora vamos a ver algo parecido, pero que no es igual, y vamos a ver varias veces una diapositiva y otra para ver la diferencia entre lo que es un rango definido en dirección y la diapositiva que vamos a ver a continuación, que es direccional definida en rango, es decir, cuando la cotización tiene un movimiento definido en rango. Lo que estamos viendo en esta diapositiva evidentemente es un rango, pero aquí manda la cotización. ¿Por qué? Porque la cotización tiene movimientos más definidos. El rango es menos perceptible y por consiguiente esto es un movimiento direccional en rango. Aquí el rango no manda, manda la dirección de la cotización. Y vamos a volver al gráfico anterior, vamos a volver para ver la diferencia, para poder observar la diferencia de lo que es un rango direccional perfectamente definido y lo que es una dirección general, perdón, una dirección general en rango. Si os fijáis, vuelvo a pasar para atrás la diapositiva, la condición de mercado que nos marca el rango direccional no tiene nada que ver con la condición de mercado que nos marca la dirección definida en rango, que es la diapositiva que vamos a ver en estos momentos, es la diapositiva que estamos viendo en estos momentos. Aquí tenemos una dirección definida donde se nos ha formado un rango y en la anterior tenemos un rango que es lo que manda sobre la cotización y es lo que los inversores tienen su punto de mira en este rango y que de paso se nos está formando una dirección. Esto ni más ni menos, esta secuencia está tomada del par euro-dólar de los últimos días, de las últimas jornadas desde el día 7 de noviembre, que tenemos esta dirección definida, enrangada en el par euro-dólar. Si queréis comprobarlo en un gráfico de 4 horas, se ve perfectamente esta condición de mercado en el euro-dólar que nos marca desde el pasado día 7 de noviembre. Las condiciones de mercado que nos marca la evolución de la cotización de un producto nos orienta y nos dice lo que ha sucedido. Es decir, nunca nos va a decir lo que va a pasar. Aquí tenemos la cotización de este producto, como tiene un movimiento definido alcista, llega un momento y de aquí en adelante pues puede seguir subiendo, puede seguir teniendo una condición de mercado definida y tendencial alcista, o por el contrario puede tener un movimiento bajista y colocarse en un rango direccional a la baja. Es decir, las condiciones de mercado y la lectura de mercado sobre la cotización de un producto y sobre la evolución de la misma nos orienta y nos dice lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, pero nunca nos va a decir lo que va a pasar en el futuro. Aquí sí, tenemos un movimiento direccional alcista muy claro que puede durar varias jornadas o puede durar 5 minutos y a los 5 minutos darse la vuelta. Si nosotros nos fijamos también en este movimiento en rango, totalmente un rango perfectamente definido, también llega un momento en que para la derecha, como yo suelo decir habitualmente, para la derecha ya no tenemos nada, el libro está por escribir, la cotización está aquí en estos momentos y no sabemos si la cotización va a seguir enrangada más tiempo o por el contrario va a salir del rango bien por la parte de arriba o bien
por la parte de abajo. Eso nunca lo sabemos, pero claro, sí que tenemos herramientas y sí que tenemos lecturas y sí que a partir de un conocimiento del mercado podemos saber si esos movimientos van a ser de continuación, como veíamos en la diapositiva anterior, si esos movimientos pueden ser de continuación y si estos movimientos enrangados pueden ser de continuación y puede seguir rebotando o por el contrario nos puede quebrar al alza o bien a la baja este rango en el cual se encuentra inmersa la cotización. En la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aprovechar una condición de rango. Es decir, aquí tenemos un movimiento direccional bajista y un periodo de consolidación. Hemos detallado anteriormente que los periodos de consolidación de precio se caracterizan precisamente porque la cotización se introduce en un estrecho rango, chocando en algún nivel importante por la parte de arriba y en algún nivel importante por la parte de abajo. Si nosotros sabemos que el movimiento general definido es bajista y tenemos un periodo de consolidación, siempre vamos a actuar a favor de las mayores probabilidades de éxito. ¿Cuáles son esas mayores probabilidades de éxito? El quiebre por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el movimiento direccional es bajista. Si los movimientos direccionales y las corrientes generales arrastran a los ríos de menor fluido, de menor caudal, en los mercados sucede lo mismo, es decir, las corrientes, las tendencias generales arrastran a las tendencias más pequeñas, arrastran a las corrientes con menos potencia. Yo a mis alumnos siempre le digo, el Amazonas se lleva de calle a todos los afluentes. No hay ningún afluente del Amazonas que consiga remontarlo río arriba, ¿no? En los mercados sucede lo mismo. Y debemos de aprovechar estos periodos de consolidación en rango precisamente para introducir operaciones a favor de los quiebres de esos rangos. Es decir, aquí ya estamos mezclando lo que hemos visto en diapositivas anteriores. Movimientos direccionales para que cuando se nos forme una condición de consolidación, aplicar las estrategias y las barreras con un rango y siempre actuar a favor del quiebre de ese rango. Siempre nos va a salir mejor la negociación a favor de los quiebres. Es lo que estamos viendo en esta diapositiva. En la parte de la izquierda, como podemos apreciar, vemos la dirección general en una temporalidad superior y vemos este estrecho rango, no es ni más ni menos que este que estamos viendo aquí, en la parte de la derecha en una temporalidad inferior. Concretamente, esto es una temporalidad de 1 hora y esto es una temporalidad de 5 minutos. Vemos cómo en 1 hora nos va marcando la dirección definida y cómo cuando se nos mete en un estrecho rango, que no es ni más ni menos que este rango que estamos visualizando, en la parte de la derecha podemos aprovechar, si nos fijamos aquí en la parte de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, podemos aprovechar los quiebres siempre definidos por la parte de abajo. Es decir, estamos ya combinando, estamos aprovechando lo que es un movimiento direccional con un rango, una lectura de mercado tendencial con una lectura de mercado enrangada. Nos estamos agarrando a las condiciones de mercado, lo que nos va diciendo el mercado, por así decirlo, sin barreras, sin indicadores técnicos, absolutamente sin nada, ¿no? Vamos a ver también cómo podemos visualizar y cómo podemos aplicarlo en un movimiento, en una condición de mercado direccional enrangada. Esto lo hemos visto anteriormente en una diapositiva, es un movimiento direccional enrangado. Lo único que tenemos que hacer para aprovechar los movimientos direccionales enrangados precisamente es buscar rebotes. Esto es una condición de mercado en una temporalidad superior y en la parte de la derecha tenemos una temporalidad pequeña donde vamos a buscar esos puntos de apoyo para que nos den entradas al mercado en esas temporalidades pequeñas, siempre buscando el apoyo en la directriz, en lo que nos marca la direccionalidad general dentro de este movimiento direccional en rango que nos marca la cotización en temporalidades superiores. Siempre, si buscamos rebotes, si buscamos apoyos en temporalidades pequeñas dentro de un movimiento direccional como este enrangado alcista
En este caso, siempre vamos a tener más probabilidades de éxito en el mercado y de éxito en la negociación. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Veo preguntas por ahí, no es que no queramos contestarlas, pero primero vamos a explicar, ¿no? Vamos al temario y después dedicaremos unos 10 minutitos o 15 a, pues a las preguntas, ¿no? A la serie de preguntas que tengáis. Pero primero vamos a acabar con el temario, ¿de acuerdo? Y después ya pues vais colocando, a partir de ahora vais colocando vuestras preguntas o vuestras dudas y cuando acabemos de explicar el temario, pues vamos sobre esas dudillas o esas preguntas que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, estamos viendo un triple gráfico. Estamos viendo la cotización de un mismo producto en distintas temporalidades. Exactamente estamos viendo la cotización de un par de divisas, nos da igual, el que sea, nos da igual porque estamos hablando de condiciones de mercado sobre gráficos vírgenes y para leer las condiciones de mercado no nos hace falta saber qué producto estamos operando. En la parte de la izquierda tenemos una temporalidad horaria, alguno por la cotización ya habrá sacado qué par de divisas es, pero bueno, tenemos un movimiento direccional alcista en la parte de la izquierda en una temporalidad de una hora. En el gráfico del centro tenemos la misma cotización, solo que expresada y marcada en una temporalidad de 30 minutos. Es el mismo movimiento, es la misma secuencia. Si nos fijamos, es el día 14 y 15 de noviembre de la semana pasada. Es decir, es la misma secuencia, solo que en distinta temporalidad. Vemos cómo va cambiando de un movimiento direccional claramente marcado alcista, hemos pasado a un movimiento direccional enrangado. Esto es un movimiento direccional enrangado como los que hemos visto anteriormente. Y de un movimiento direccional enrangado pasamos directamente a un movimiento en rango con dirección definida. Movimiento direccional alcista y definido, movimiento definido en rango y movimiento en rango con dirección definida. Es decir, tres aspectos distintos en tres temporalidades distintas y en una misma secuencia. Es decir, tenemos el mismo producto en tres temporalidades distintas y vemos cómo cambiando de una temporalidad a otra la secuencia y las herramientas que debemos de utilizar para negociar este producto deben de ser distintas. Y a ello vamos en la diapositiva que vamos a ver a continuación. Importantísimo, el trastear, como yo siempre digo a mis alumnos, trastear, moveros de temporalidades a 5 minutos, a 15, a 1 hora, 4 horas, a diario, vuelta para atrás, para adelante, para atrás. Cuanto más se trastee, cuantas más veces veamos las cotizaciones en unas temporalidades, en otras, comparemos esas temporalidades, comparemos cómo se están comportando, pero no ya desde un punto de vista de evolución de la cotización, sino, repito una vez más, sino simplemente como un punto de vista visual, ¿de acuerdo? Un punto de vista visual que nos va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Pues porque si yo tengo una condición de mercado definida y tendencial alcista, como esta que nos marca este gráfico, y tengo otra, movimiento direccional alcista enrangado, y tengo un rango direccional, debo de aplicar distintas herramientas para operar ese producto, ¿de acuerdo? Porque si no aplico distintas herramientas, no estoy actuando bien en el mercado. Para los productos concretos y temporalidades concretas, los que nosotros operemos, debemos de aplicar distintas herramientas. No todos los días los productos están igual y no en todas las temporalidades. ¿De acuerdo? Podemos tener un movimiento alcista en temporalidad de 1 hora y un movimiento bajista en temporalidad de 5 minutos, ¿no? Entonces, todos estos movimientos, todos estos detalles y sobre todo trabajar mucho con los gráficos de 5 minutos a 15, a 1 hora, 4, es como más se nos va a quedar la condición de mercado que nos está marcando la evolución de la cotización del producto que nosotros nos disponemos a negociar. En la siguiente diapositiva vamos a ver exactamente lo que os estaba comentando. Es la misma diapositiva que la anterior, si os fijáis, si le doy para atrás al cursor, es la misma diapositiva, ¿de acuerdo? Solo que aquí ya vienen implementadas
unas herramientas. Vienen unas herramientas de trading implementadas. En el gráfico de la izquierda tenemos el indicador de supertendencia, conocido por la mayoría de vosotros, porque en Forex Índice sabéis que lo utilizamos habitualmente. En el gráfico del centro tenemos un simple soporte o una simple resistencia, es decir, una barrera colocada al azar para la explicación, pero bueno, ya tenemos una barrera y en el gráfico de la derecha tenemos un indicador, las bandas de Bollinger. No están colocados al azar los indicadores. ¿Por qué? Pues porque cuando tenemos un movimiento direccional y tendencial definido, como en la parte de la izquierda, en una temporalidad de una hora, como vemos aquí ya nos aparece el par concreto, la temporalidad concreta. En el gráfico anterior no he querido para la explicación que salieran, pero aquí ya salen lo que es el par Libra-Yen en una hora y, como vemos, movimiento direccional alcista, al cual le hemos implementado el indicador de supertendencia, porque el indicador de supertendencia es uno de los mejores indicadores, sin duda alguna, para seguir las tendencias generales de las cotizaciones de cualquier producto. En el gráfico central le hemos colocado, en primer lugar, era una resistencia que después, con su quiebre y con su confirmación perfecta, nos ha proporcionado otro movimiento alcista. El quiebre de soportes y resistencias, cuando tenemos un movimiento direccional enrangado, son muy apropiados para operar en la negociación. Siempre quiebres con confirmación, nunca sin confirmación, porque entrar sin confirmación siempre estaremos arriesgando y siempre estaremos poniendo en peligro nuestros stop de pérdidas. Ampliamos un poquito el gráfico para ver las bandas de Bollinger, me imagino que también muy conocidas por la mayoría de vosotros. La banda de Bollinger es también un indicador muy apropiado para precisamente las condiciones de mercado de un rango con movimiento direccional. Como comentábamos, recordamos, esto es un rango con movimiento direccional, en este caso alcista. Unas bandas de Bollinger nos va a proporcionar entradas muy buenas al mercado, siempre acompañando al rango y en esta dirección general que nos va marcando ese rango, sin olvidar que estamos en una condición de mercado de rango, que eso las bandas de Bollinger nos van a ayudar a detectarlo. Sin olvidar esa condición, nosotros vamos a aprovechar precisamente esas condiciones de mercado. Estamos viendo cómo dentro de un mismo producto, el par Libra-Yen, como dentro de unos espacios temporales de negociación de corto plazo, como es el de una hora, el de 30 minutos y el de 15 minutos, se nos pueden dar y se nos pueden ocasionar distintas oportunidades de negocio con distintas herramientas. No cualquier herramienta nos es útil para cualquier condición de mercado. Eso debemos de tenerlo muy claro. Yo lo explico siempre al detalle. Las condiciones de mercado, nosotros como operadores somos quienes debemos de adaptarnos a ellas. El mercado jamás se va a adaptar a nosotros. Nunca una cotización de un producto se va a adaptar a lo que un operador necesite. Somos nosotros, independientemente, quienes debemos de adaptarnos a esas cotizaciones y a esos movimientos. ¿Cómo? Conociendo el mercado a la perfección. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, conociendo a la perfección, conociendo la personalidad perfectamente del producto que estamos operando. Después, trastear con las temporalidades gráficas. Es la mejor escuela, como yo digo. Trastear de una temporalidad a otra. Ver qué movimientos son los definidos. Ver si se nos están formando movimientos definidos en temporalidades mayores o por el contrario, tenemos movimientos en rango en temporalidades mayores y los definidos son en temporalidades pequeñas. Se nos pueden dar miles, más que miles de condiciones de mercado distintas. Y detrás de esas condiciones siempre hay unas causas, siempre hay un motivo de por qué. Lo hemos detallado en el menú inicial de estas conferencias que vamos a dedicar a las condiciones de mercado. Lo hemos detallado en ese menú, ¿no? Detrás hay una liquidez, detrás hay unos días de negociación de semana que no son todos iguales, detrás hay unos meses, detrás hay unos horarios, hay unos datos macroeconómicos, en fin. Detrás está lo que realmente importa de la negociación de los mercados
y sin lo cual no podemos introducirnos a negociar en los mercados porque nunca nos va a ir bien. Con simples estrategias, como siempre digo, simples sistemas, nos va a ser muy difícil sobrevivir en los mercados. Debe de haber unas gestiones de capital, debe de haber una buena planificación de negocio, un plan de viabilidad, si queremos montar bien el negocio. Y para ello las condiciones de mercado son primordiales. El seguir muy de cerca los pasos de los principales productos que estemos operando. Generalmente hablamos de forex, pero bueno, me da igual porque esto que estamos explicando sirve para cualquier producto que operemos. Si nos metemos con el DAX alemán o el IBEX 35 o el oro, la plata, nos da igual. Nos va a servir para estudiar las condiciones de mercado de esos productos en cuestión. Es decir, volvemos hacia atrás, tenemos las diapositivas. Aquí la diapositiva con la misma secuencia que observamos en la siguiente diapositiva, es decir, la misma condición, solo que aquí los gráficos están vírgenes, sin ninguna herramienta aplicada y sin embargo en esta diapositiva ya las herramientas están aplicadas. La lectura del mercado, como siempre, es la mejor herramienta y la mejor estrategia para negociar en el mismo. Bueno, vamos a vamos a continuar. Nos quedan solo unos minutitos de sesión, pues no sé si dar por finalizada, como nos va a llevar varias conferencias, pues bueno, nos da igual acabar en un punto que en otro, porque si no explicamos los puntos que vamos a ver a continuación, pues se entrarán a formar parte de las próximas sesiones, ¿no?, de condiciones de mercado, o sea que nos da igual, lo dejamos aquí y pasamos a la rueda de preguntas porque, bueno, llevamos ya 3/4 de hora de conferencia y, bueno, vamos a dejar estos últimos 15 minutitos para esta serie de preguntas o dudas que tengáis vosotros, que sois los protagonistas realmente de la sesión. Vamos a ver qué dudas o qué preguntas tenéis sobre las explicaciones y sobre las condiciones de mercado. Bueno, pues veo alguna preguntilla por aquí. Podéis ir colocando vuestras dudas en el chat porque a partir de ahora ya cerramos la explicación, cerramos la sesión y los puntos, como os comentaba, a tratar serán ya para el mes de diciembre seguramente. Víctor nos dice, este movimiento es el sueño de todo trader. No sé a qué movimiento te refieres, pero el sueño de todo trader, como tú comentas, perdóname que te tutee y permíteme, el sueño de todo trader generalmente se convierte en la tragedia de la mayoría. Cuidadito con los movimientos direccionales, porque generalmente lo que producen y lo que provocan en los operadores es más sangre que victorias. Cuidadito, las victorias en el mercado no están en los movimientos direccionales, sí, no en los tramos. Yo, como siempre, a los alumnos de Forex Índices le explicamos muy bien y al dedillo dónde está la clave de la negociación. No está en los tramos largos, donde se obtienen los beneficios es en los tramos, es decir, conseguir tramos. Vamos a ver una secuencia, ya que Víctor nos lo pregunta, no nos lo pregunta, pero nos lo comenta, como si eso fuera el sueño de cualquier operador, cuando es una mentira muy grande. Vamos a la parte de la izquierda, este movimiento direccional, nos comenta Víctor que es el sueño de todo trader. En absoluto, es la pesadilla de la mayoría de los traders, estos movimientos. Es la pesadilla de la mayoría de los traders, ¿por qué? Porque es cuando más operaciones flotantes se dejan abiertas en el mercado, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, abiertas en pérdidas sin ningún sentido y sin ninguna orientación ya. Son operaciones flotantes. Si nosotros examinamos y testeamos 100 plataformas de negociación de 100 traders diferentes, observaremos que el 85% de esos traders tienen operaciones flotantes abiertas de hace meses, sin sentido alguno, sin estrategia alguna y sin ninguna intención de cerrarlas. Simplemente se las dejaron un día porque no respetaron el stop de pérdidas y estos movimientos definidos, cuidadito con ellas. Es mejor coger tramos, utilizar varias estrategias, ir cogiendo tramos, tramo a tramo, porque si utilizamos tramos, si utilizamos distintas estrategias,
podemos aprovechar movimientos direccionales alcistas, movimientos enrangados, podemos aprovechar muchísimas estrategias y muchísimas formas de entrar al mercado. Ahora, si nos vendemos a una operación y a un movimiento único y bidireccional, estamos, lo que es, por así decirlo, tomando una posición en el mercado. Cuando si utilizamos distintas estrategias en distintas temporalidades y en distintas condiciones de mercado que nos marque esa cotización de ese producto en cuestión, estaremos aprovechando muchísimas oportunidades de negocio. Estaremos cogiendo lo que son tramos, tramos al alza, tramos a la baja, y en un movimiento definido como este, para Víctor y para todos los asistentes, en un movimiento definido como este, que es de 350 puntos, si nosotros hubiéramos utilizado distintas estrategias en distintas temporalidades, nos hubiera generado más puntos en tramos que lo que realmente tiene de máximo a mínimo este tramo. ¿De acuerdo? Cuidadito, no nos engañemos con los movimientos direccionales, porque realmente donde están los beneficios es en los tramos, no en los movimientos direccionales. Bueno, continuamos. ¿Alguna preguntilla más? Veo por aquí. Bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo a contestar a todas. Fernando nos dice que si lo podemos aplicar en un rango alcista. Vamos a ver, en un rango alcista o en un rango bajista. Me da igual, los movimientos direccionales a mí me da igual y a vosotros también. Nos dan igual que sean alcistas que sean bajistas. Absolutamente. El caso es tomar la dirección adecuada y saber que estamos buscando un movimiento direccional en temporalidades superiores para atacarle en temporalidades pequeñas con esos rangos direccionales, que es como realmente nos van a ofrecer buenas oportunidades de negocio y como realmente nos va a permitir leer el mercado y nos va a permitir saber qué condición de mercado tenemos. Recordar, no estamos aplicando estrategias concretas, no estamos aplicando lo que son estrategias concretas, estamos aprendiendo a leer el mercado y estamos aprendiendo a ver las distintas condiciones de mercado, cómo dentro de un movimiento se nos pueden dar distintas condiciones de mercado en distintas temporalidades, pero nada más, ¿de acuerdo? Rocío nos dice qué temporalidad ha dicho que es el del medio. Sí, Rocío, es el par Libra-Yen en 1 hora, el gráfico de la izquierda, media hora el del centro y 5 minutos el de la derecha. Andrés nos dice, no son recomendables las bandas de Bollinger en temporalidades de 1 y de 4 horas. Sí, ¿por qué no? Siempre y cuando te marquen la condición de mercado adecuada. Si a ti te marca una condición de mercado adecuada para utilizar las bandas de Bollinger, es decir, vamos para atrás, vamos para adelante, la diapositiva está de la derecha. Aquí no estamos viendo temporalidad alguna ni producto ninguno. Si el producto este en cuestión que estamos viendo con las bandas de Bollinger bien colocadas es un par de divisas, por ejemplo, el libra-dólar, en una temporalidad de 4 horas y te está marcando este movimiento en rango direccional alcista, ¿por qué no se van a poder utilizar las bandas de Bollinger? Perfectamente, en cualquier temporalidad se puede utilizar cualquier herramienta siempre y cuando la condición de mercado sea óptima para la utilización de esta herramienta y siempre y cuando toda la lectura interna sobre la cotización de ese producto sea adecuada para operarla en ese momento. ¿De acuerdo? Aquí no estamos explicando bandas de Bollinger, ¿vale? Estamos explicando cómo aprovechar las condiciones de mercado y estamos poniendo un ejemplo pues con un indicador, con una supertendencia, con una barrera de soporte y de resistencia y con unas bandas de Bollinger. Pero son simplemente ejemplos, ¿de acuerdo? No son estrategias concretas. Bueno, vamos con la siguiente preguntilla. Espero haber contestado a tu pregunta, Andrés. De todas formas, Santiago nos dice la identificación de las ondas de Elliott combinada con las resistencias. ¿Te parece un método fiable para ver el estado del mercado? Bueno, yo tengo mi apreciación personal sobre las ondas de Elliott, como otras muchas herramientas que circulan en el análisis técnico de los mercados financieros. Yo personalmente no las utilizo, las ondas de Elliott, ni las utilizaré nunca. Yo utilizo para la negociación de los mercados una práctica muy sencilla. Voy a lo que menos tiempo me lleva y a lo que más efectivo me es.
De ahí que las ondas de Elliott me llevan muchísimo tiempo para estudiarlas y son tan efectivas como un simple soporte o una simple resistencia. Por ende, yo las ondas de Elliott las elimino totalmente, lo cual no quiere decir que no sean efectivas, no confundir, ¿de acuerdo? Santiago, no estoy diciendo que las ondas de Elliott no sean efectivas, pero sí estoy diciendo que la relación calidad-tiempo no me merece la pena, ni a mí ni a la mayoría de los operadores. ¿Por qué? Porque hay que emplearle muchísimo tiempo. Las ondas de Elliott no son de fácil interpretación y teniendo otras herramientas de más fácil interpretación para negociar en los mercados, pues yo para mí mismo lo considero simplemente una pérdida de tiempo. Vamos con la siguiente pregunta, Javitón. Santiago, si alguna duda o algún comentario quieres hacer, lo formulas en el chat, ¿de acuerdo? Sí, Javitón nos dice, utilizar alguna técnica especial para sospechar cuándo puede empezar un movimiento lateral. Sí, pero ahí ya vamos a otras condiciones de mercado, a otras lecturas y a otras claves que debemos de conocer, como días de negociación, lunes, martes, miércoles o jueves, meses de negociación, horarios de negociación. Ahí ya vamos a ver otras claves, ¿de acuerdo? Pero eso vendrá en próximas sesiones, hoy ya no vamos. Está preparado en el temario, Javitón, si quieres asistir a próximas sesiones. La pregunta que tú nos has formulado está preparada en el temario. De hecho, nos va a llevar casi una sesión esa pregunta que tú nos has formulado, ¿de acuerdo? Entonces, estate atento a próximas conferencias porque vamos a entrar de lleno en ello. Fernando nos pregunta, ¿cómo leería usted el euro dólar en una hora? Va al alza, pero en 4 horas rompió el soporte alcista que venía desde julio. ¿Entraría al mercado en soporte o resistencia? Es que las lecturas del mercado y las estrategias que nosotros utilizamos no tienen nada que ver con tu lectura, Fernando. Entonces, como utilizamos herramientas distintas y lecturas de mercado distintas, lo que está claro que el euro dólar tiene un movimiento de rango direccional alcista desde el día 7 de noviembre. Eso para el corto plazo. Y para el mediano plazo está totalmente enrangado, siempre sujetado y siempre imantado por su precio de apertura anual en el 1,3205. Esa es la lectura del euro dólar. Las demás lecturas correctas, como la que tú acabas de hacer, bien, pero utilizando otras herramientas. Yo te aplico mi lectura. La lectura del euro dólar en el corto plazo es de rango direccional alcista y en el mediano plazo totalmente estancada, merodeando mes tras mes su precio de apertura anual en el 1,3205, ni más ni menos. Eso se puede apreciar perfectamente si probáis y si testeáis cualquier gráfico del euro dólar. Por consiguiente, si tenemos un movimiento enrangado direccional alcista y tiramos una línea de tendencia, esa línea de tendencia será vital y primordial para las próximas horas y las próximas jornadas en el euro dólar, que si os habéis fijado, quienes seguís nuestros análisis todos los días, es lo que está respetando, ni más ni menos, las últimas horas el euro dólar, esa directriz que nos viene desde el día 7 de noviembre. Ricardo nos hace una pregunta muy interesante. También tocaremos este tema. ¿Qué parámetros podemos aplicar en indicadores, ¿no? Para colocarlos en las distintas temporalidades y los distintos productos? Mira, para utilizar los indicadores, Ricardo, solo hay una, es decir, tenemos que estudiar el indicador técnico acorde a la temporalidad concreta y al producto concreto. En el momento que ese indicador técnico lo trasladamos a otro producto y a otra temporalidad, debemos y tenemos que hacer testeos históricos nuevos. Es decir, cada indicador técnico debe de ir acoplado a un producto y una temporalidad concreta. Si un indicador técnico nos sirve para varios productos y varias temporalidades concretas, vale, de acuerdo, como hay indicadores técnicos que así sirven. Pero los indicadores técnicos no nos queda otra que agarrarnos a testeos históricos. Y si nos tenemos que agarrar a testeos históricos, a pruebas históricas con esos indicadores, pues debemos de fiarnos y debemos de guiarnos por lo que esos indicadores nos dicen. Y siempre aplicarlos donde realmente no son efectivos. No podemos utilizar un indicador en un producto que no sabemos si nos va a resultar o no. Los indicadores técnicos tienen mucho de aventura, incitan mucho a la aventura en el perfil de cualquier operador, ¿no? Y debemos de saber que un indicador técnico no es nada si no tenemos unas bases concretas de cómo utilizar ese indicador, ¿no? En el producto concreto y en la temporalidad concreta.
Bueno, Ricardo, ya le hemos puesto Jaritón, nos dice, vale, perfecto. Víctor, nos dices la última preguntilla ya que vamos a contestar. Víctor nos dice, cuando una vela nos deja una cola y nos forma un pivote, podemos pensar en un cambio de sentido del mercado. Bueno, eso es una formación de candlestick, una formación de vela. Evidentemente, según nos estás comentando, te refieres a un martillo, ¿no? Un martillo alcista, un martillo bajista. Evidentemente, los martillos son para seguir. Si nos fijamos precisamente en la imagen, aquí tenemos un martillo con implicaciones bajistas perfectamente formado. En la parte superior izquierda tenemos otro incluso anterior. Sí, siempre denotan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que denota un martillo o un doji? Pues denota que los inversores están recogiendo sus órdenes, están recogiendo beneficios muy deprisa y de ahí que pueda denotar un giro en la cotización de ese producto. Pero también debemos de tener otras lecturas internas. Un doji o un martillo por sí solo tampoco son nada. Repito, el mercado es muy grueso, el mercado es muy compacto, debemos de conocerlo y debemos de conocer la personalidad del producto. Un doji es una herramienta más, pero es una simple herramienta. ¿Que nos sirve de utilidad de guía y para la lectura? Evidentemente nos va a servir, pero es una herramienta simplemente. Bueno, pues parece que hemos cubierto la hora. Antes y como siempre de despedirnos, os paso el link de nuestra página directamente al chat, por si no nos conocéis, le echáis un vistacito a nuestra página. También os paso el link de nuestro blog, por si no conocéis el blog, ahí también publicamos secciones de análisis de última hora. Sabéis que en las redes sociales, Twitter, Facebook, os paso también el link de Facebook por si queréis haceros seguidores de Forex Índices, ahí va también el link de Facebook. En fin, por ahí estamos en Skype, a través de nuestros teléfonos, cualquier duda, cualquier comentario, si queréis hablar con nosotros personalmente, en fin, nos atendemos por cualquier vía, siempre con agrado, amabilidad y sobre todo con profesionalismo. Muchísimas gracias a todos desde Forex Índices. Ha sido un placer, como siempre, compartir un ratito con todos vosotros. La sesión ha sido grabada, por si os pregunta alguna persona, que sepáis que ha sido grabada y a lo mejor el día de mañana o pasado ya estará colocada tanto en la página de FX Street como en la de Forex Índices, ¿de acuerdo? Si queréis comentarle a algún compañero por si la quiere ver o por si queréis volver a verla dentro de unos días, pues que sepáis que ha sido grabada la sesión y como os comento, será colocada pues mañana como muy tarde pasado en la página de FX Street y también en la de vídeos educativos de Forex. Gracias a ti, David, a Antonio, a Fernando, a Alberto, en fin, a todos los asistentes, que han sido muchos, como veo. Muchísimas gracias a todos y ya sabéis, si tenéis alguna cosita que comentarnos, ahí estamos en Forex Índices para atenderos. Y sabéis también que a las 7:30 GMT, 8:30 del horario español, hacemos todos los días la apertura europea, por si alguna persona no se ha enterado todavía. A las 7:30, 8:30 del horario español, ahí estamos media hora aproximadamente colocando los principales niveles de soporte y de resistencia para la negociación de intradía. Hacemos otro análisis anterior en formato de vídeo, ¿de acuerdo? Pero en el análisis en directo analizamos otros pares distintos de divisas y también analizamos el oro, la plata y el DAX Etra alemán. Es decir, el análisis en directo siempre es más completo que el análisis en vídeo, que solamente son 6 pares de divisas. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Cuidado en el mercado, con esas gestiones de capitales, sobre todo, que es lo primordial. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.